Buenos días, mi nombre es Esteban Nava y el día de hoy voy a mostrarles cómo realicé mi proyecto ordinario, el cual consistía en desarrollar un juego en lenguaje Java utilizando NetBeans. Mi proyecto ordinario consta de tres clases: la clase juego, que también es el main, la clase nave y la clase asteroides. Descripción: es un juego básico de asteroides en Java que utiliza la biblioteca de gráficos Swim para la interfaz de usuario. El juego cuenta con una nave controlada por el usuario y asteroides que se generan y se mueven en la pantalla. El objetivo del juego es evitar que la nave colisione con los asteroides el mayor tiempo posible. Fue desarrollado en Java junto con NetBeans. Descripción de las clases. La clase juego extiende de JPanel para crear la ventana de juego en la ventana. La clase nave representa la nave controlada por el usuario y se mueve en la pantalla en respuesta a las teclas presionadas por el usuario. La clase asteroide representa los asteroides generados en el juego y se mueven automáticamente en la pantalla. Se utiliza un hilo para generar asteroides automáticamente cada 3 segundos en el juego y un hilo adicional para manejar la lógica, incluyendo el movimiento de la nave, los asteroides y la detección de colisiones. Vamos a empezar a analizar las partes del código, empezando con el constructor del juego. El constructor de la clase juego, que se encarga de inicializar las variables de instancia de juego como la ventana de juego, la nave, los asteroides y el temporizador. Aquí podemos ver cómo se declaran los objetos nave igual a newNave.dis, una lista de array llamada asteroides, que más adelante la analizaremos, el método crear asteroides, y establecemos la variable booleana tipo boolean que sea igual a true. Inicializamos el método kListener, lo hacemos focuseable para que se pueda presionar varias veces, y inicializamos el hilo que va a crear un asteroide cada 3 segundos. Va a tener varios métodos y los vamos a analizar todos uno a uno. El juego tiene una función GameOver que se muestra un mensaje de confirmación al jugador cuando la partida termina y permite reiniciar el juego o salir del programa. La función reiniciar el juego reinicia el juego al reiniciar la nave, eliminar los asteroides existentes y volver a generar asteroides automáticamente. La función dibujar puntaje muestra el número de asteroides generados en el juego en la parte superior izquierda de la pantalla como puntaje. El método paintComponent se utiliza para dibujar el puntaje en el panel de juego, mientras que el método paint se utiliza para dibujar los asteroides y la nave en el panel de juego. Aquí tenemos en primer lugar el método GameOver, que podemos ver que cuando se activa cambia la variable booleana jugando a falso, y entonces como cambio falso se empieza a ejecutar una ventana que pregunta al jugador si desea volver a jugar, le muestra el mensaje de que ha perdido y le da dos opciones, sí o no, y en caso de que escoja sí, llama al método reiniciar, y en caso de que sea no, pues sale del juego. Tenemos también el método paintComponent, que nos va a pintar los gráficos de dibujar puntaje y todos los demás gráficos añadidos a él. Aquí tenemos el método de dibujar puntaje, donde establecemos la fuente, el tamaño, el color, y añadimos el string más la variable para que nos muestre un valor aunado a su posición. Aquí tenemos el método reiniciar juego, que nos va a interrumpir el hilo en caso de que se llame a este método, y nos va a reiniciar la nave, y nos va a crear otro objeto de tipo nave, y nos va a eliminar los asteroides existentes y va a restablecer la variable asteroides 1, que es la que nos lleva el conteo de asteroides en la pantalla, a 0. Va a crear un nuevo hilo que va a hacer que se generen asteroides cada 3 segundos en pantalla, y el método treeDeSleep es el que nos define el tiempo en milisegundos para darle un descanso a este hilo y que se vuelva a ejecutar. Cada vez que pasa por el hilo nos va a añadir un asteroide y nos va a sumar 1 a la variable asteroides, y va a establecer el juego, la variable booleana tipo juego, como verdadera. El método paintGraphicG es responsable de dibujar los objetos del juego en la ventana utilizando el objeto graphic. Dibuja la nave, los asteroides, llamando a sus respectivos métodos paint, y también dibuja un fondo negro en la ventana del juego.
El método Action Perform Action Event y maneja el evento de temporizador Action Event y actualiza el estado del juego llamando al método mover de la nave y los asteroides y repintándolos en la pantalla del juego. En resumen, la clase juego representa el juego en sí porque maneja la lógica y tiene métodos para inicializar, detener y manejar la lógica del juego, como lo acabo de decir, así como para dibujar los objetos del juego en la ventana, los cuales son pues el marcador, los asteroides y la nave. Y aquí tenemos las muestras de el método K-Listener para introducir para que el usuario introduzca el desplazamiento de la nave y el método Paint para pintar en primer lugar los asteroides, que lo hacemos con un ciclo for each para pintar cada asteroide en pantalla y para pintar la nave. Vamos a ver el funcionamiento del array list en la clase de juego, que nos va a almacenar los objetos de asteroides que se van a generar durante la ejecución. Y en primer lugar, la tenemos que declarar. En la clase de juego se declara una variable de instancia llamada asteroide del tipo array list asteroide, que se utiliza para almacenar los objetos asteroides. La sintaxis para declarar un array list es array list tipo nombre variable, donde tipo es el tipo de elementos que se almacenarán en la lista. Creamos la instancia de la array list en el constructor de la clase juego. Se crea esta instancia utilizando el operador de new, es decir, asteroides igual a new array list asteroides, y abrimos, cerramos mayor y menor y paréntesis. Esto crea un objeto array list vacío que se puede usar para almacenar objetos asteroides. Y como vemos aquí, primero la declaramos y después construimos la nave y después construimos el array list. El orden no importa, pero yo lo prefería hacer de esta manera. Añadir elementos al array list. Durante la ejecución del juego se generan objetos asteroides y se añaden a la lista de asteroides utilizando el método add de la array list. Por ejemplo, el método crear asteroides de la clase juego se generan objetos asteroides y se añaden a la lista de la siguiente manera: asteroides.add entre paréntesis new asteroide entre paréntesis el parámetro dis. Esto agrega un objeto asteroide a la lista de asteroides. Y accedemos a los elementos del array list. Se puede acceder a los elementos almacenados del array list utilizando índices, similar a como se accede a los elementos de un arreglo. Por ejemplo, para obtener el elemento en la posición i de la lista de asteroides, utilizamos la sintaxis asteroides.getIt, donde i es el índice del elemento deseado. Iterar a través de un array list. Se puede iterar a través de los elementos en el array list utilizando un bucle for each, un bucle for o con un índice. Por ejemplo, en el método mover asteroides de la clase juego se itera a través de todos los objetos asteroides en la lista de asteroides utilizando un bucle for each de la siguiente manera: for asteroides es asteroides. Eso permite realizar operaciones en cada objeto asteroide almacenado en la lista. Otros métodos útiles del array list son el método size, que devuelve el número de elementos en la lista, el método remove, que elimina el elemento de la lista, y el método clear, que vacía la lista, entre otros. Estos métodos se pueden utilizar para manipular los métodos almacenados en el array list según veamos necesario. Aquí podemos ver el método mover, que nos va a permitir llamar al método mover de la nave y a mover cada uno de los asteroides dentro de esta array list para que tengan un movimiento individual cada uno de ellos. Lo establecemos en un ciclo for each y después llamamos al método mover de asteroides. Todo esto dentro del método mover de, de la clase juego. Aquí podemos ver cómo declaramos el método paint de la clase juego. Heredamos de super paint y hacemos otra vez el mismo ciclo for each, pero ahora en lugar de mover llamamos al método pintar del método asteroides y al método pintar de la clase de nave. Y podemos ver el método reiniciar juego, que nos va a interrumpir el hilo, lo voy a explicar más adelante. Nos va a reiniciar la nave y va a eliminar todos los asteroides existentes con el método .clear, que lo vimos aquí arriba. Y establecemos la variable asteroides que nos lleva el contador a 0.
Se utiliza un hilo thread para agregar asteroides cada 3 segundos en el constructor de la clase de juego. Se crea un hilo que se ejecuta en segundo plano y agrega asteroides a la lista de asteroides del juego cada 3 segundos. En la clase juego se define una clase interna llamada generador asteroides que extiende thread. Esta clase es la que representa el hilo que genera asteroides. En el constructor del juego se crea una instancia de generador de asteroides y se inicializa el hilo utilizando el método start. El método room de generador asteroide es el punto de entrada del hilo y contiene un bucle infinito que se ejecuta en segundo plano para así liberar memoria y optimizar un poquito más el código. Aquí podemos ver ejemplo de los dos métodos que dije. Del lado izquierdo el método agregar asteroide o generar y del lado derecho el hilo y su declaración. Dentro del bucle vamos a crear un nuevo asteroide y se lo vamos a agregar a la list en el juego utilizando el método addAsteroide. Luego el hilo se duerme durante 3 segundos utilizando el método thread.sleep y entre paréntesis el tiempo en milisegundos. En este caso 3 segundos, 3000 milisegundos. Después de dormir se repite el proceso, genera un nuevo asteroide y lo agrega al juego. El hilo se ejecuta continuamente en segundo plano, generando cada 3 segundos un asteroide hasta que el juego cierre o sea detenido porque el jugador perdió. En la clase nave. La clase nave tiene variables de instancia para la posición actual X y Y de la nave, declaradas como posición X y posición Y, así como la velocidad de desplazamiento en X y Y, desplazamiento en X y desplazamiento en Y, así están declaradas. También tiene constantes para el ancho y alto de la nave, ancho y alto, y una referencia al objeto del juego al que pertenece, o sea, juego. En el constructor de la clase nave recibimos un objeto de juego como parámetro y lo asigna a la variable de instancia juego. Y también inicializamos la posición inicial de X y Y de la nave. El método mover controla el movimiento de la nave y verifica si la nave se encuentra dentro de los límites de la pantalla para evitar que salga de la misma. Luego verifica si hay colisión con los asteroides usando el método choque. Si hay una colisión, va a llamar al método GameOver del objeto juego. Y finalmente, actualiza la posición de la nave sumando las velocidades de desplazamiento en X y Y a las posiciones actuales de la nave. Y con el método Paint lo repinta. Aquí podemos ver cómo se dan inicio a las variables que mencionamos anteriormente, cómo establecemos la posición inicial de la nave y cómo creamos o instanciamos el objeto juego. Aquí podemos ver el método mover de la nave y tiene un control para que la nave no salga de la pantalla. Además de que suma a la posición X el desplazamiento en X y la posición en Y el desplazamiento en Y. Ahora, dentro de la misma clase nave, el método Paint es un método sobrescrito de JPanel que se encarga de dibujar la nave en la pantalla. Utiliza un objeto de la clase Graphics para dibujar un rectángulo de color rojo en la posición actual de la nave. El método KeyPreset maneja los eventos de teclado para controlar el movimiento de la nave. Verifica que si la tecla se presionó, el código de KeyEvent se ejecute y actualiza las velocidades según el desplazamiento en X y Y de acuerdo a la tecla que presionamos. Y el método getBounce devuelve un objeto de la clase rectángulo que representa el área rectangular ocupada por la nave. Este método se utiliza en el método choque para verificar si hay colisiones con los asteroides. En pocas palabras, el método getBounce es establecer una hitbox. Aquí podemos ver, en primer lugar, el método onPaint, que vamos a declarar el objeto G, que en este caso es la nave, como con un color rojo con este comando. Y vamos a establecer su relleno para que nos pinte el cuadrado, en este caso, dentro de las variables de posición X, posición E y tome ancho y alto para que lo pinte totalmente el cuadrado. El método choque, como ya lo
dije, nos va a recorrer con el mismo ciclo for each todos los asteroides y va a obtener la posición de todos y cada uno de ellos. Y si un asteroide, o bueno, si las coordenadas de un asteroide intersectan a estas coordenadas, o a este método GetBounce, que recordemos que estamos en la clase nave, o sea que si intersectan al método GetBounce de la clase nave, nos va a devolver un true. Entonces el choque va a ser verdadero y va a parar el juego. En cambio, si no, esto no lo hace, va a retornar un método falso y el juego va a seguir ejecutándose. Aquí podemos ver cómo se declara el método keyPreset como un keyEvent y establecemos en un ciclo if qué pasa cuando se presiona la tecla izquierda de las flechitas, la tecla derecha arriba y la tecla abajo. Le asignamos una velocidad, que es el desplazamiento en X o Y dependiendo de qué tecla esté presionando. Como ya lo dije, el método GetBounce devuelve un objeto rectángulo a una hitbox que representa el cuadrado delimitador de la nave. Esto se utiliza para la detección de colisiones con los otros objetos del juego. En resumen, la clase nave representa una nave en el juego y tiene métodos para actualizar su posición y manejar eventos de teclado, obtener su cuadro delimitador, su hitbox y dibujarlo en pantalla. La clase asteroide es muy similar a la clase nave. Se podría decir que su única diferencia es la declaración del array list para controlar todos los asteroides y que el movimiento, en lugar de ser generado o administrado por el usuario, va a ser generado aleatoriamente con un método que vamos a ver más adelante. Empiezo a describirla. La clase asteroide es un JPanel que representa un asteroide en el juego. Tiene un constructor que toma una instancia de la clase de juego como parámetro, que tiene la clase principal del juego que controla la lógica del mismo. La clase asteroide tiene variables de instancia para la posición de X y la dirección del movimiento como desplazamiento de X y Y. Utiliza las mismas variables, es prácticamente lo mismo. El método mover actualiza la posición del asteroide en función de su dirección de movimiento y también incluye lógica para asegurarse que el asteroide se mantenga dentro de los límites de la ventana. O sea que cuando llegue a un borde rebote. El método GetBounce pues, nos devuelve un objeto rectángulo por cada uno de los asteroides que haya en el array list para así delimitar cada asteroide y para poder hacer que interactúe con otros objetos dentro del juego. Y el método paint es prácticamente que lo pinte en pocas palabras. Aquí podemos ver cómo se declaran las variables, o bueno, constantes en este caso, algunas variables y constantes para el asteroide, cómo se construye y cómo podemos ver aquí algo muy interesante, que en lugar de introducir o pedir al usuario que introduzca el valor de desplazamiento, aquí ponemos ese desplazamiento es igual al entero multiplicado por el random en un número entre 0 y 1 multiplicado por 599 para la X y de la misma forma solamente que multiplicado por 499 en su eje Y. Estos valores los obtenemos al delimitar la pantalla del juego para que pueda obtener todo el alto y todo el ancho posible. Es lo único que cambia de la clase asteroide. Tenemos el mismo método de GetBounce para retornar las coordenadas y el mismo método para pintar el asteroide por dentro. Como declaramos el color rojo para la nave y lo declaramos primero dentro del constructor del juego, al declarar este objeto dentro del constructor del juego, Java va a hacer que este color tome el color negro para que como predeterminado. Podemos agregarle cualquier color, pero si no queremos agregarle ningún color, lo podemos dejar así y ya automáticamente le asigna un color diferente.
El método mover es lo mismo, y va a hacer que rebote esa primera parte, va a hacer que rebote contra los bordes de la pantalla, y simplemente con el movimiento, y se genera el movimiento sumando el desplazamiento de X a la posición X, y de igual forma el desplazamiento en Y a la posición Y. En resumen, la clase asteroide representa un asteroide en el juego y tiene métodos para actualizar su posición, obtener su hitbox y dibujarle la pantalla. Y eso sería todo por parte de mí. Esteban Nava, de la Universidad del Noreste, de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, de segundo cuatrimestre, grupo A. Ese proyecto fue supervisado por la ingeniera Miriam Janet Rodríguez Martínez. Vamos a probar su funcionamiento. Ahora sí. Abrimos NetBeans. Ahí está. Esperamos a que abra el archivo. Y una vez que esté cargado nuestro juego, voy a enseñar algo interesante que hice dentro de la clase juego, que no la puse en las diapositivas. Declaramos todos los imports que vamos a usar. Y ahora sí empezamos, como ya escribí cada parte del código, las vamos a visualizar nada más. Aquí podemos ver el constructor, podemos ver el hilo que nos va a generar los asteroides. Aquí empieza a ejecutarse el programa, que la primera opción va a ser un mensaje: ¿quieres jugar? Va a crear la ventana del juego y le va a dar el nombre al juego en la esquinita. Aquí añade el frame como componente del juego. Con esta función hacemos que el objeto o que la ventana no pueda variar su tamaño. Esto es a simple gusto del desarrollador. Lo hacemos que sea visible. Establecemos qué va a pasar en caso de que yo presione la tachita roja, como la conocemos. Le damos su tamaño y establecemos su posición en el monitor. Eso es lo que quería destacar. Esto es un contador de FPS, que lo que nos va a hacer es, en base al import de la clase timer y con algunos cálculos matemáticos, nos va a devolver en esta línea los FPS como frames y ticks. Y pues lo único interesante es las operaciones que hace y cómo trabaja. Aquí podemos ver el método paint component, el método dibujar puntaje, el método paint, el método mover, que llama al método mover de la clase nave, y al método, primero declaramos el ciclo for each para que me pinte cada uno de los asteroides, o si lo queremos ver, para que le llame al método mover dentro de cada uno de los asteroides y se muevan aleatoriamente. Aquí agregamos el método generar asteroides o add asteroides, como lo queramos ver. El método de GameOver lo establecemos como falso para que este cambie cuando el jugador pierda. Y pues lo que nos va a hacer el método GameOver es que nos va a mostrar un mensaje: ¿deseas volver a jugar? Y nos va a mostrar las opciones sí, no. En caso de que sí, como dice aquí, va a reiniciar el juego, y en caso de que no, va a salir. Aquí cuando el usuario responda que sí, y llama justamente a este método que detiene el hilo que había antes de él, nos reinicia la nave, limpia la pantalla de asteroides, establece la variable, el contador de asteroides como 0, o el acumulador más bien, y crea un nuevo hilo para crear asteroides cada 3 segundos. Y pues recorre esa parte de código, añade el asteroide, llama al método add asteroide que está aquí arribita y suma 1 a la variable al acumulador. Empieza el juego y establece la variable booleana como verdadero. Y aquí hacemos un método para que nos retorne cada asteroide, cada posición, cada hitbox, cada cuadrado, y lo utilizamos para
primero el ciclo for each, y eso lo establecemos en todos los demás métodos donde lo lleguemos a ocupar. La clase nave, ya vimos que primero declaramos las variables, las constantes, los importes del juego, el método mover. Esa parte del juego, del código, o bueno, del método mover, establece que si la nave se queda, o bueno, choca con un borde de la pantalla, en lugar de rebotar como hace el asteroide, simplemente deje de avanzar. Ya no puede avanzar fuera. Y aquí establecemos el método choque, que lo vamos a ver aquí abajito, un poquito más abajo, que nos dice que si choque es verdadero, va a llamar al método GameOver. Y aquí se controla el desplazamiento y la velocidad de la nave. El método Paint, que pinta la nave, como su nombre lo indica. El método GatePreset, que pues nos indica, bueno, le indica a la computadora qué hacer en caso de presionar las distintas teclas de movimiento que hace el usuario. El método GetBones, que nos devuelve la posición actual de la nave. Y el método, bueno, y el detector de colisiones, que lo que va a hacer es que mediante un ciclo for each, donde se establece la variable, digo, el array list asteroides, ¿para qué? Para que recorra toda la lista de asteroides y devuelva la posición del asteroide. Entonces, cuando recorre toda la lista, nos va a devolver la posición de cada asteroide, y si un asteroide con el método getBones de la clase asteroide intersecta a este método getBones, porque estamos en la clase nave, va a retornar un valor true. Entonces se va a detener el juego porque perdió el jugador. Y en caso de que no, retorna un valor falso para que el juego se siga ejecutando. Y en la clase asteroide podemos ver que el control de movimiento es igual, el método de getBones es igual, el método gráfico es igual. Lo único que cambia, como ya había dicho, es el constructor. ¿Por qué? Porque nos da el valor de desplazamiento de la posición de X y Y como aleatorio para que el asteroide se mueva, él o los asteroides se muevan aleatoriamente entre toda la pantalla. Bueno, pues vamos a ejecutar el código. Ya empezó a correrlo. ¿Quieres jugar? Sí. Somos el puntito rojo y tenemos que esquivar a los demás asteroides. Como ven, aquí choqué claramente. Entonces, si queremos volver a jugar, presionamos sí. Y vuelve a reiniciar todo el código. Y en caso de que ya queramos dejar de jugar, dejamos que no y lo cierro. Bueno, eso será todo por mi parte.